Hola chicos, hoy comenzamos con la unidad 6 de nuestra materia, modelización y análisis numérico, unidad 6 que recibe el nombre de métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Al igual que la unidad anterior, donde tratábamos con la integración y la diferenciación numérica, no entramos aquí a discutir sobre la importancia de las ecuaciones diferenciales dentro de nuestro trabajo cotidiano como ingeniero. Eso se da por sentado, ¿sí? Lo que vamos a desarrollar aquí o lo que queremos desarrollar aquí son métodos que nos permitan complementar la resolución analítica que conlleva la resolución exacta de estos ejercicios, de estas operaciones, con métodos numéricos que nos permitan agilizar el cálculo cuando tenemos operaciones que son o muy complejas o llevan mucho tiempo y trabajo o esfuerzo de cálculo. Lo que queremos es desarrollar métodos numéricos que nos permitan, como siempre, eh, obtener resultados con una precisión razonable, pero en el menor tiempo posible. Haciendo un análisis un poco desde el punto de vista de la clasificación de las ecuaciones diferenciales, tenemos básicamente dos tipos: las ordinarias, ¿sí? O las parciales, que básicamente lo que implica es una diferencia entre la cantidad de incógnitas que tratan, ¿verdad? Entonces las ordinarias tratan con una sola incógnita y las parciales tratan con dos o más incógnitas. También se puede hacer una clasificación según el orden de la ecuación diferencial entre primer, segundo, tercero, n orden. Pero aquí vamos a clasificar primeramente los métodos que vamos a dar eh, según la clasificación del número de incógnitas entre ordinarias y parciales, básicamente. Empezamos con las ordinarias, es decir, ecuaciones diferenciales de una sola variable y de primer orden. Y allí tenemos como primer método el método de Euler. El método de Euler lo que trata de desarrollar a partir de la serie de Taylor de primer orden, trata de encontrar un método que permita eh, tener una estimación de la pendiente de la función en el punto donde está siendo evaluada, para a partir de eso tener una aproximación del punto siguiente en el cual queremos encontrar la solución. Se basa el método básicamente en, a partir de la expansión de Taylor de primer orden, suponer o asumir una estimación de la pendiente para encontrar a partir de esa proyección un punto en el siguiente punto definido por la h, ¿sí? Entonces de eso se trata, ¿verdad? Asumir que la ecuación diferencial nos está proveyendo una estimación de esa pendiente y luego esa estimación en combinación con la serie de Taylor de primer orden nos permite obtener un resultado de la ecuación diferencial. Siempre hay condiciones iniciales de x, la aquí inicial, la x a partir de la cual se quiere, a la cual se quiere llegar en función a h, y obviamente la condición inicial también de la variable dependiente, es decir, y para la variable inicial de x. A partir del método de Euler existen dos métodos más que permiten obtener una mejor precisión, ¿sí? Según el trato que le dan a la pendiente, al cálculo, a la estimación de esa pendiente que después se mete dentro de la expansión de Taylor de primer orden, que son el método de Eun, ¿verdad? Y el método del punto medio. Estos métodos, como les dije, son métodos de primer orden que se pueden generalizar y eh, permiten abordar ecuaciones de orden superior, ¿sí? Para conformar las ecuaciones de Runge-Kutta, que son la forma general de escribir este tipo de ecuaciones ordinarias, que son las ecuaciones de una sola incógnita, ¿verdad? Para este curso vamos a hacer solamente una introducción de esa familia de ecuaciones, y las herramientas que sí vamos a incorporar y que sí vamos a desarrollar son solamente las herramientas de ecuaciones de una incógnita y de primer orden. No obstante, por lo menos vamos a tratar de generalizar y de aprender la forma de plantear las ecuaciones de orden superior, ¿sí? Luego, con lo que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales parciales, eh, tenemos un ejemplo de aplicación que
antes que nada nos ayuda a entender o a ubicarnos dentro del problema. Y se plantea el cambio o la transferencia de temperatura o el equilibrio de temperatura dentro de una placa de metal cuadrada a la que se aplica temperatura a través de los cuatro costados. Esa temperatura dentro de los cuatro costados de la placa se transmite o se propaga sobre la superficie de la placa, es decir, en las dimensiones X e Y, y se supone que está aislada en la dimensión Z, en la tercera dimensión. Entonces, a partir de la fuente de temperatura que está en los extremos, existe un diferencial o un gradiente en las dos dimensiones que, según la fuente en cada uno de los costados, propaga la temperatura sobre toda la superficie. Ese planteamiento nos permite establecer un modelo de equilibrio de ecuación diferencial eh, de la propagación de temperatura en función de las dos variables X e Y para modelar esa propagación. Y a partir de ahí nos permite combinar ese modelo de equilibrio con ecuaciones de diferenciación centrada, que son las ecuaciones de diferenciación que tiene el menor error para para un solo step de integración, pero necesitan tres puntos para poder ser calculadas, ¿verdad? Esa combinación nos permite definir la ecuación de diferenciación de Laplace, que es la que se utiliza para definir las ecuaciones elípticas que nos permiten definir a su vez el método de resolución de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, el ejercicio propuesto en este caso es un ejercicio donde existe una placa a la cual se aplica temperatura por los costados y a través de las ecuaciones de diferenciación de Laplace se permite calcular la distribución de temperatura sobre la superficie. Eh, a partir de eso existen formas de ampliar el análisis a partir de ese estado estacionario donde la temperatura, la fuente de temperatura se mantiene constante y en un equilibrio, ¿sí? Y se definen ecuaciones parabólicas para cuando existe también una variante de tiempo que hace que no sea constante la fuente, ¿sí? Pero esa forma de resolver ecuaciones diferenciales parciales a través de ecuaciones parabólicas no va a formar tampoco parte del curso, si bien vamos a definirla por lo menos de forma genérica, ¿sí? Vamos a quedarnos solamente con lo que tiene que ver con el estado estacionario y las ecuaciones elípticas. Con eso va a terminar esta unidad, va a terminar este curso, ¿verdad? Y bueno, para complementar el trabajo hay un material didáctico, hay una guía de trabajo de vuelta con puntos de proceso para el promedio ponderado y parte de esta unidad también va a formar parte del repaso para el segundo parcial que oportunamente en la última semana antes del parcial vamos a desarrollar para poder complementar los contenidos y prepararnos bien para el segundo parcial, ¿verdad? Unidades de referencia para este capítulo, para esta unidad son el capítulo 25, el capítulo 30 del libro, perdón, el capítulo 25, el capítulo 29 del libro. Eh, y bueno, les dejo con esa información, vayan a la Educa, allí van a estar todos los materiales a disposición y también estamos en contacto a través de ese medio o a través del correo del WhatsApp, como estamos acostumbrados. Así que les dejo con eso, chicos, espero que anden muy bien.